siguiente programa es para todos. Bienvenidos a su programa El Mundo del Café. Hoy desde el Parque de Jardín Antioquia, en el suroeste antioqueño, una de las zonas que produce más café en Colombia. Bueno, vamos a seguir con la temática de los programas anteriores. ¿En qué íbamos? Bueno, estábamos viendo cómo se producía un buen café. Vimos las diferentes preparaciones en diferentes vasijas para sacar un buen café, pero entonces me quedaron algunas dudas sobre qué debe tener en cuenta el caficultor para establecer el cultivo del café de buena calidad. Bueno, esta parte es muy importante porque de las decisiones que se tomen al principio de la producción va a depender de la rentabilidad y de la calidad que tenga ese café al final del proceso. Entonces, lo primero que debe tener en cuenta un caficultor es la oferta ambiental que tiene su finca. ¿Y qué es la oferta ambiental? La oferta ambiental es la calidad del suelo que tiene. El caficultor debe saber qué nutrientes tiene ese suelo, a qué altura está sobre el nivel del mar, porque esa altura va a depender la temperatura promedio que tenga esa finca a lo largo de la producción de café. También debe tener en cuenta la humedad relativa, también debe tener en cuenta la precipitación, cuánta agua le cae a esa finca y en qué meses cae esa precipitación. También debe tener en cuenta la pendiente del terreno, también debe tener en cuenta las posibilidades de riego o todo esto. También debe tener en cuenta la radiación solar, cuánto sol tiene esa finca o cada lote de esa finca para sembrar el café. Entonces eso es lo primero que debe tener en cuenta todo caficultor que va a emprender un nuevo proyecto de café. Bueno, y entonces, ya después de tener de conocer esa oferta ambiental que le brinda la finca, ¿qué es lo siguiente o qué sería lo siguiente para tener en cuenta en este caficultor que piensa sacar un café de buena calidad? Bueno, ya el caficultor, conociendo su oferta ambiental, debe definir el objetivo de su producción. Debe definir si su objetivo es la producción de altísima calidad para vender su café en mercados diferenciados o empezar a generar volumen en el café o generar mucha producción. Después de tener ya la oferta ambiental estudiada, lo que hay que definir es cuál será el objetivo de la producción de café, porque hay dos objetivos muy particulares. El primero es la producción de volumen, de altas cantidades de café, para que la rentabilidad del negocio se dé con una alta productividad. O el segundo es un café de altísima calidad diferenciado para vender a un cliente directo, donde se alcanzan precios mucho más altos que el precio normal de mercado. Entonces ahí hay que definir cuál va a ser el objetivo de ese cultivo. O si el cultivo va a ser un mix de productividad con calidad para buscar mercados diferenciados. ¿Por qué es importante plantearse ese objetivo desde el principio? Porque de eso va a depender la variedad que vamos a buscar para sembrar en esa finca. Sí, porque en el mundo hay más de 6.000 variedades diferentes de café. Entonces acá en Colombia por lo general conocemos la típica, que es el mismo pajarito, conocemos la caturra, la variedad Colombia, la variedad 2000, el Castillo, ahora la nueva que es la variedad Cenicafé. Pero aparte de esas que conocemos tradicionalmente en Colombia, hay 6.000 variedades diferentes que se pueden ir a buscar a las partes del mundo donde se siembran para
tener en nuestra finca. Entonces hay que definir esos dos objetivos para empezar a buscar esa variedad óptima para nuestra finca. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor variedad de café para producir un café de alta calidad? ¿Cuál sería? No hay una variedad específica que se diga que esa es la ideal, porque depende mucho de la adaptabilidad que tenga esa planta a esa finca. Entonces, por ejemplo, un caturra que funciona muy bien en Urrao, usted se la trae para Andes o para Ciudad Bolívar y puede que no funcione tan bien. O un castillo que funciona muy bien acá en Jardín, se lo lleva uno para Fredonia o se lo lleva uno para otro municipio y no funciona tan bien. Entonces hay que estudiar muy bien cuáles son las variedades más adaptadas alrededor de la finca donde vamos a establecer el cultivo, y dependiendo el objetivo que tengamos planteado para ese cultivo a largo plazo, pues elegimos de esas variedades que están adaptadas a esa zona, cuál es la más óptima. Bueno, ¿y qué tan importante es la adaptación de esa variedad escogida en cuanto al establecimiento del cultivo? Oh, yo creo que la adaptación es uno de los puntos fundamentales de la producción de café de alta calidad o de alta productividad. Porque, ¿qué se ha venido dando con los caficultores en Colombia? Que se vienen cultivando por modas. Entonces, por ejemplo, llegó una variedad que se llama Geisha, que fue adaptada en Panamá y que ha obtenido precios muy altos en el mercado. Sí, pero lo que no saben la mayoría de caficultores es que ese caficultor panameño se fue para Etiopía, sacó de los bosques de Etiopía esa variedad, la adaptó por casi 20 años en Panamá, y después de 20 años de estar adaptando esa variedad en Panamá fue que vendió ese café muy caro. Entonces el café, al ser un ser vivo, funciona bien donde esté bien adaptado. Entonces, si queremos tener cafés de altísima calidad, es muy importante, quizás fundamental, que esa planta esté muy bien adaptada. Pongámoslo en términos de animales, por ejemplo. Usted puede tener una vaca que produzca mucha leche en San Pedro de los Milagros, ¿sí? Que es un municipio muy frío, ¿sí? Del oriente de Antioquia. Y si la traemos para Bolombolo, pues ¿qué le va a pasar a esa vaca? Se va a desmejorar porque es diferente el clima, es diferente la humedad, diferente el pasto que se le va a dar, la calidad del pasto. Exacto, no está adaptada a ese medio, entonces obviamente va a bajar su producción, se va a mantener bajo sombra porque no está acostumbrada a las condiciones climáticas. Lo mismo le pasa a un cafeto. Si usted somete a un cambio brusco de ambiente a un cafeto, a una variedad que no está acostumbrada a las condiciones de su finca, pues no espere que tenga alta productividad ni una calidad excepcional. Bueno, y ya teniendo la variedad escogida, ¿qué más hay que tener en cuenta? Bueno, entonces ya usted tiene la oferta ambiental, ya tiene la variedad que cumple con el objetivo que usted se planteó. Ahora hay que empezar a ver cuestiones, por ejemplo, como la densidad de siembra, ¿sí? Que también hay muchos caficultores que se van como por las recomendaciones o por lo que se ve en el entorno. Entonces, por ejemplo, que hay que sembrar a 10.000 plantas por hectárea. Que ¿por qué sembró a esa densidad de siembra? Porque el vecino lo hizo así, o porque alguien me dijo. Pero lo que hay que entender es el porqué de esa densidad de siembra, ¿cierto? Entonces sí, uno puede sembrar café 10.000 plantas por hectárea, pero lo que hay que entender es que cada plantica, cada individuo tiene que comer, sí, necesita una cantidad de nutrientes para producir y para ser eficiente, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una cantidad limitada de nutrientes en esa hectárea y le pone muchas plantas para que
todas coman de ese plato que es limitado, entonces, ¿qué le va a pasar a esas plantas? Dependiendo, si hay mucha densidad, pues lógicamente para repartir esos nutrientes en mucha cantidad de plantas, pues obviamente se puede mejorar en un momento dado la producción. Exacto, entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Que usted pone esa cantidad de plantas, pero tiene que ser consciente de que al poner tanta densidad de siembra debe abonar en esa misma proporción. Entonces, por ejemplo, un caficultor que tenga una densidad de 10.000 plantas por hectárea, por lo menos tendría que abonar de 7 a 8 veces al año, ¿sí? Para que esas plantas produzcan lo que su potencial genético da para producir. Porque la medida con la que se debe medir la producción en una finca no debe ser por arrobas por hectárea, sino por kilogramos por planta. Porque sí, usted puede tener mucha producción por hectárea al tener densidades muy grandes, pero va y mira al individuo y resulta que esa planta no está desarrollando todo su potencial genético. Por ejemplo, una planta de café está diseñada para producir por lo menos de 4 a 3 kilos de cereza por cosecha, ¿sí? Pero si usted tiene 10.000 plantas, cada plantica le va a producir máximo 1 kilo de cereza. Entonces sí, usted multiplica por 10.000 y sí va a tener mucho café, pero va a tener un café con poca densidad, con pocos precursores de sabor, que van a dar resultado una taza muy plana, porque vienen de plantas, por así decirlo, desnutridas, ¿sí? Que si tuviéramos menor cantidad de plantas por hectárea, pues esas plantas podrían nutrirse mejor, tendrían mejor espacio para alimentarse y ya no van a producir 1 kilogramo, sino que van a llegar a su potencial genético, a llegar a 3 o 4 kilos por planta. Entonces ahí vamos viendo las decisiones que se deben tomar para generar un cultivo que sea realmente eficiente tanto económicamente como la calidad. Bueno, y una vez teniendo ya el cultivo establecido, ¿al cuánto tiempo se presenta la primera cosecha, la recolecta de esta primera cosecha? ¿Cuánto tiempo se demora el cafeto? Bueno, el tiempo varía dependiendo de la oferta ambiental, porque no es lo mismo un cultivo que esté en Jardín Antioquia a 1900 metros sobre el nivel del mar que en Ciudad Bolívar, Antioquia, a 1500, ¿sí? Todo cambia la temperatura, cambia la precipitación, cambia la luminosidad, pero se tiene más o menos un estándar que más o menos a los 2 años o 2 años y medio se empieza a recolectar ese grano, se empieza a dar esa primera cosecha, esa primera recolección como tal. Bueno, y esa recolección, ¿qué se debe tener en cuenta en esta recolección para ver una buena calidad de taza? Bueno, entonces, para la recolección es muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo fundamental de esa recolección. Porque cuando estamos produciendo cafés de altísima calidad, lo que nos interesa es que ese grano esté totalmente desarrollado, o sea, que tenga la mayor cantidad de azúcar posible en ese grano. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno utiliza, esa cantidad de azúcares y esa cantidad de precursores de sabor, es lo que uno utiliza cuando tuesta el café para generar cafés de altísima calidad. Y hay unos instrumentos que nos ayudan para ver cuál es el punto de madurez ideal de cada variedad. ¿Y cómo se llama ese instrumento para medir la dulzura del café? Bueno, entonces acá nos empezamos a apoyar en la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un refractómetro. Entonces el refractómetro nos ayuda a medir los grados Brix de las frutas. En este caso nos ayuda a medir los grados Brix del cafeto. Entonces es muy fácil de manejar. Lo primero que hacemos es poner, por ejemplo, este grano que está pintón verde. Pintón, sí, pintón, ¿sí? Más verde. Vamos a ver qué cantidad de azúcar puede tener este grano. Entonces lo que hacemos es
presionarlo y tratar de sacarle una gotica. Entonces miren, ahí salió una gotica de ese grano. Ya luego lo que hacemos es cerrar el refractómetro y empezamos a mirarlo, ¿sí? Empezamos a mirar y acá usted me va a decir cuando mira en qué número está la línea blanca, por ejemplo. En 40. No, ahí la línea blanca. 20, 40. La línea blanca está en el 12, ¿sí? 12, 11. Ahí si no la alcanza a ver, lo presiona y ahí le va a dar una... Acá lo puede presionar y ahí va apareciendo como una linecita blanca que se separa del azul. Sí, en el 10. Entonces ahí está más o menos entre 10 y 12 la línea. Entonces esos son los grados Brix de este grano pintón, ¿sí? Ahora si hacemos la misma operación con un grano más maduro, vamos a ver la lectura cómo nos da. Entonces por ejemplo acá lo presionamos y vamos a ver una gotica de este grano un poco más maduro que nos da, y vamos a ver cómo se empieza a ver esos grados Brix. Entonces miren por ejemplo este. Entonces ahí va a poder notar una diferencia entre la línea azul y la blanca. Sí. Sí, está como un 15. Está en 15. Entonces miren que a medida de que va aumentando la madurez del grano, va aumentando esa cantidad de grados Brix. Bueno, con esta medición de azúcares del café, vamos a terminar por hoy el programa del mundo del café. Si no pudieron ver en directo el programa en Aupan, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de La Vibe o en el canal de YouTube de Aupan Televisión. Hasta la próxima.